Y habíamos visto la clase anterior, habíamos comenzado con esta parte de soluciones acuosas, ácidos y bases, ¿no? Veíamos que el agua pues, tiene la propiedad de que es el disolvente universal, ¿no? O el principal disolvente, por varias de las propiedades que tiene, principalmente por la propiedad de que el agua, la molécula de H2O, tiene una carga parcial positiva y negativa, o se dice que tiene una carga dipolar. Esta carga dipolar de la que se habla es que el oxígeno, como es un elemento bastante electronegativo, el oxígeno, a pesar de que está unido a los dos hidrógenos, y cuando hacemos las cargas de los estados de oxidación, pues en teoría queda neutro, ¿no? Queda con carga -2 el oxígeno y con carga +1 cada hidrógeno, ¿no? Y en teoría se tendría que cancelar. Pero pues eso no pasa en la realidad. El oxígeno sigue manteniendo una carga ligeramente negativa y los hidrógenos, por la separación que tienen una carga ligeramente positiva. Entonces, como está cargado positiva y negativamente, cuando ellos se encuentran con un compuesto que son polares o que son enlaces iónicos, estos de aquí, van a poder disolverlos. No aquellos componentes que se consideran apolares, no polares o apolares, como dice por acá, porque estos no pueden disolverse en el agua, no tienen estas cargas eléctricas positivas y negativas y no se pueden disociar. Entonces, como no pueden disociarse, solamente como por ejemplo las grasas y muchos compuestos orgánicos, que cuando veamos química orgánica vamos a ver muchísimo cómo estos compuestos, solamente en otros disolventes orgánicos, por ejemplo, en ácidos, en cloroformo, en en alcoholes, en éteres o en ésteres, estos se van a poder disolver. Mientras en el agua pues no pasa nada. Por eso nosotros cuando vemos esta mezcla heterogénea de agua con aceite, pues el aceite es una grasa, es una grasa. Entonces, como es una grasa y no se disuelve en el agua, pues por eso quedan los dos separados. Ujú. De ahí viene ese efecto. Pues bueno, el agua lo que hace es que, por ejemplo, con el catión, que es el sodio, este que tenemos aquí, este, lo que sucede es que la carga negativa del oxígeno que tenemos aquí rodeándolo, o sea, aquí alrededor, lo que va a hacer es lo siguiente, va a cubrir al sodio y va a cancelar su carga positiva. Entonces, como cancela su carga positiva, ya no se puede otra vez unir con el cloro. El cloro tiene carga negativa, pero es rodeado por el agua del lado de las cargas positivas de los hidrógenos. Entonces, ya no se pueden unir porque los positivos están rodeados de cargas negativas y los negativos por cargas positivas. Y así se disocian totalmente. Eso es lo que ocurre, que se ionizan o se disocian en el agua, que quedan como el ion cloro negativo y como el ion sodio positivo. Ahora, también hablábamos que el agua tiene esta propiedad de que conduce la electricidad, ¿no? Esto es parcialmente cierto, porque lo que hace el agua es que el agua pura no conduce nada de electricidad. O sea, tú le pasas una corriente eléctrica y al contrario, el agua con electricidad se separa, porque se separan las cargas de los hidrógenos y del oxígeno. No, cuando tú le pasas electricidad a agua, cuando tiene iones, por ejemplo, pues el agua de la llave o el agua del mar o el agua pues de algún cuerpo de agua natural, tiene sales disueltas. Entonces, estas sales con estos iones por aquí
viaja la electricidad. Es a través de los iones y no del agua donde viaja la electricidad. Por eso el agua pura, pura, si tú tuvieras puro H2O, este, esto, este H2O, no conduciría el agua porque no conduciría el agua, no conduciría la electricidad porque no tiene estos iones que es donde viaja esa electricidad. A estos iones se les conoce como electrolitos. Me regresé a toda esta parte porque esto es importante para ahorita que hablemos de ácidos y bases. Los electrolitos, pues van a ser sustancias que conducen la electricidad y existen electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los fuertes son los que como aquí dice, se ionizan, se disuelven totalmente en la disolución, ujú, como en sus formas de iones, como lo hace la sal, y los electrolitos débiles no lo hacen, sino que se conservan en su mayoría, como las moléculas, por ejemplo, del ácido acético, se conserva el ácido acético, y liberan muy poquito ion del ion hidrógeno. Sueltan hidrógeno, pero la cantidad que lo hacen es muy poquito. Por eso el ácido acético, el vinagre, es un ácido, pero es un ácido muy débil. Por ejemplo, si ustedes agarran y dejan, si tienen alguna concha que hayan ido al mar, de estas que pues, recogen en la arena, si ustedes tienen una de estas conchas, y la ponen en un vasito con vinagre, y la dejan, no sé, toda la noche o algo así, lo dejan un buen rato, van a ver que se va a deshacer, se va a empezar a disolver, se va a volver como transparente, porque pues el agua ya disolvió lo que es el carbonato de calcio que se encuentra en esa conchita. Ujú. Sí es un ácido, pero es un ácido un poco débil. Un ácido más fuerte, como por ejemplo ácido clorhídrico, pues nada más lo ponen, lo echan tantito y comienza a consumirlo. Ahora, habíamos visto disoluciones que las clasificábamos por el tipo de moléculas que tuvieran en suspensión, dependiendo del tamaño de esa molécula, si son pequeñas, si se vuelve una mezcla homogénea, si son un poquito más grandes, van a ser coloides o suspensiones ya cuando son moléculas más grandes, cuando ya no se disuelven en el agua. Vamos a tener también la solubilidad, que esta es la capacidad que tiene un cierto solvente, como por ejemplo el agua, para disolver el soluto y formar un sistema homogéneo. ¿Qué tan homogéneo va a ser? Pues va a ser dependiendo de la cantidad del soluto que nosotros le echemos. Si le ponemos poco, pues va a ser diluida, va a ser concentrada si le agregamos un poco más, saturada cuando ya alcanza el punto máximo en el que esta sustancia puede disolverlo, y si nosotros le seguimos echando más, pues se sobresatura, ya se comienza a depositar, se comienza a precipitar en el fondo. La solubilidad pues va a estar influida por varios factores, ¿no? Como también mencioné antes. La naturaleza de las sustancias, porque varias sustancias tienen diferentes solubilidades. La temperatura, porque hay mayor movimiento de las partículas. En los gases, la presión va a afectar a la solubilidad y la presencia de otras sustancias disueltas también afectan a esta solubilidad. Les ponía el ejemplo del café y del, ¿cómo se dice? Y del refresco. Ahorita, por ejemplo, me hice un cafecito, pero como el agua ya se me había enfriado porque lo dejé aquí al lado, ya se le estaba formando lo que era el precipitado, pues, de azúcar, porque el azúcar, cuando el agua deja de estar caliente, pierde su solubilidad y se comienza a depositar en el fondo, porque esta solubilidad solamente aumenta cuando calentamos el agua. Ustedes igual pueden probarlo con varias cosas que se disuelvan en el agua. Yo pongo ese ejemplo del café porque pues, es el más simple, ¿no? A todos se nos ha disuelto el, este, el café. Todos a lo mejor nos echamos un cafecito o un té o algo así. Y pues tenemos también el refresco, ¿no? Ahí cuando se tomen al rato un refresco, lo agitan tantito y todo eso,
todas esas burbujitas que salen, pues es el gas que se está tratando de liberar. Están esperando que ustedes lo abran para que se libere la presión que ya tiene el dióxido de carbono y comenzar a liberarse en forma de estas burbujitas, ¿no? Por eso cuando lo agitamos y lo abrimos, se pierde el gas, ¿no? Se pierde el gas porque todo el dióxido de carbono que estaba en el refresco, pues se escapa. Los solventes, que aquí siempre vamos a tener el soluto y el disolvente. El soluto es el que está en menor proporción y el solvente o disolvente el que está en mayor proporción. Aquí le voy a adelantar un poco y voy a pasarme directamente a la parte de los ácidos y las bases. Yo les decía en algún momento, varias veces, que que va a importar mucho esto de que eh, que importaba mucho la definición de ácido. Siempre les decía, pues es que esto es un ácido dependiendo de la definición de ácido, ¿no? Que es casi como el depende de la especie de los biólogos, ¿no? Aquí, porque vamos a tener diferentes definiciones de ácido y cada una es diferente. Ujú. Entonces, por ejemplo, para estos autores, para Arrhenius, lo que es un ácido de Arrhenius, es una sustancia que en una disolución acuosa, aquí tiene que haber líquidos, ujú. En una disolución acuosa, un ácido libera hidrógenos. Y para él, una base es que en una disolución acuosa se liberan ion hidróxido. Ujú. Si libera hidrógenos, es un ácido. Y si libera hidróxidos, es una base. Para Lewis, aquí en la definición de Lewis, él no, para él un ácido es una sustancia que acepta un par de electrones. Y para este Lewis, también una base es aquella que va a dar electrones. Si nosotros recordamos la parte, por ejemplo, de óxido reducción, en la definición de Lewis, todas las sustancias que tuviéramos tenido que perdían y que ganaban electrones, los que ganaban electrones, los que se reducían, eran ácidos, y los que daban estos electrones, eran bases. Para Lewis así hubiera sido en su definición. Y ahora, para la definición de Bronsted-Lowry, los ácidos en cualquier tipo de solución, yo no importa que sea este, un, una solución acuosa o esto, ¿no? Pueden ser gases o pueden ser este, líquidos y sólidos, lo que sea. No importa que sea como esta solución, si libera hidrógenos, o sea, protones, esto es un ácido. Pero si acepta estos protones, esto va a ser una base. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a ver esta definición o un par de características de los ácidos. Los ácidos, como dije, forman iones hidrógeno o dan sus protones. Esto es lo mismo. O sea, formar iones hidrógeno o donar protones, o sea, dar hidrógenos, es exactamente lo mismo. Entonces, estas cosas son iguales. Dicen que en disoluciones acuosas, por ejemplo, cuando están en agua, estos se ionizan. Quiere decir que cuando tú tienes, por ejemplo, ácido clorhídrico en agua, se separa totalmente el hidrógeno del cloro. Vas a tener iones cloro y iones hidrógeno. En disoluciones como las del ácido clorhídrico o el nitrato no, el ácido nítrico de aquí, se llaman que son monopróticos, porque solamente pueden dar un hidrógeno que es el único que tienen aquí. Este. Este solamente pueden dar un hidrógeno. Pero, por ejemplo, en ácidos como el ácido sulfúrico, tienen dos hidrógenos. Entonces, cuando están en agua, ellos dan estos dos hidrógenos y queda solito el sulfato, el ion sulfato. Por ejemplo, o gases, no más bien ácidos como
El ácido fosfórico con fósforo, ese tiene 3 hidrógenos. Entonces, ese es un triprótico porque da sus 3 hidrógenos cuando está en agua. No hay tetraprótico porque no hay ácidos que tengan 4 hidrógenos. Y aquí podemos ver esta relación de cómo si tenemos el ácido, pues libera los iones, ¿no? Va a liberar tanto de este ion, de esta concentración de hidrógeno. Ahora, en el caso de las bases, son sustancias que reaccionan o que producen iones, aceptan los iones hidrógeno. Las bases producen iones hidróxido al disolverse en el agua. Monoprótico es que solamente dan un hidrógeno, porque aquí en su fórmula del ácido clorhídrico y del ácido nítrico, fíjate, nada más tienen un solo hidrógeno. Entonces, como tienen uno, pues solamente dan uno. Y son monopróticos. Como el ácido sulfúrico, es diprótico porque en su fórmula tiene 2 hidrógenos y cuando esté en agua, va a donar esos 2 hidrógenos. Y triprótico sería un Gracias, profe. compuesto que tenga, que tenga 3 hidrógenos, pues va a dar los 3, ¿no? A eso se refiere con mono, di y triprótico. Ahora, ¿dónde está? En bases. En bases lo que vamos a tener es que al disolverse en agua, pueden dar estos iones hidróxido que tenemos aquí, estos iones hidróxido que tenemos ahí. Los compuestos sin OH, por ejemplo, como el amonio, también pueden ser bases. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta reacción, vean, chéquense esta reacción. Aquí, lo voy a hacer más grande. Aquí tenemos amoníaco, amonio. Este amonio reacciona con el agua. Ujú. Cuando reacciona con el agua, el ion, bueno, lo que es el amonio, lo que hace es que al agua le quita un hidrógeno. Paso de H2O que tenemos aquí, pasa a O2, más bien a OH, y le quitó un hidrógeno y se forma amoníaco aquí. Entonces, como le robó un hidrógeno, como aceptó, según la definición de Bronsted-Lowry, aceptó iones de hidrógeno, o sea, aceptó un protón, según esta definición de Bronsted y Lowry, ¿no? Aceptó un protón y se liberó, según la definición de este Arrhenius, pues se libera OH. Aunque no lo posee en su fórmula, sí se libera a la hora de reaccionar con el agua. Entonces, esto es una base como tal, porque cumple ambas condiciones de 2 definiciones de ácido, ¿no? La de Bronsted-Lowry y la de este Arrhenius. Ahora, de estas definiciones de ácidos y bases, vamos a tener lo que se les conoce como ácidos fuertes y bases fuertes. Y también ácidos y bases débiles. Un ácido y una base fuerte se refiere a compuestos que en agua se ionizan totalmente, como lo hace el ácido clorhídrico, ahorita que vimos el ácido. Cuando lo echamos en agua, se ioniza en su forma de cloro y de hidrógeno. Tenemos cloros por un lado e hidrógenos por otro. Entonces, como se dice que se ioniza totalmente, esto es un ácido fuerte. También en el caso, por ejemplo, de las bases, se ionizan totalmente, liberando el ion hidróxido cuando están en el agua. En el caso de las bases, estas se forman, las bases fuertes, cuando hay hidróxido y alguno de los metales del grupo A1 y el A2, que si nosotros recordamos la tabla periódica, esta es del litio para abajo, y
¿Dónde está? El berilio para abajo. Pues el magnesio, el calcio, el, el potasio, el rubidio, el cesio, el bario. Si nosotros tuviéramos hidróxido de calcio, por ejemplo, este va a ser una base fuerte. O si tenemos el famoso hidróxido de sodio, que con ácido clorhídrico formamos la sal común, ese es otro ejemplo de un ácido y de una base fuerte. Ujú. Y los débiles, los ácidos y las bases débiles, pues son aquellas sustancias que no se ionizan completamente en el agua. O sea, tú las pones en el agua y la concentración de hidrógeno o de OH, como este de acá, es muy débil, es muy poquita. Casi no reaccionan con el agua, casi no se ionizan, y entonces se les considera ácidos y bases débiles. O sea, este amoníaco que vimos ahorita es una base, pero es una base débil. Ahora, vamos a tener la escala del pH. Esta escala del pH nos indica acerca de la acidez y de la basicidad de los compuestos. ¿Qué nos va a decir esta escala? Lo que nos va a decir la escala del pH es que a partir de la concentración de hidrógeno, esta concentración de hidrógeno, mientras más concentración de hidrógeno tiene, el pH se va o tiende hacia el 0. Y cuando menos concentración, cuando más presencia de OH, se va hacia el 14. Entonces, las cosas muy, muy ácidas están en el 0 y las cosas muy, muy alcalinas o básicas, porque a las bases siempre se les llama alcalino, por eso existen los metales alcalinos y alcalinotérreos. Y cuando hablamos acerca de las pilas, es porque están hechos a partir de estos metales alcalinos, como las pilas de litio, las pilas bueno, antes habían de magnesio y demás cosas. Y el punto neutro, el punto del 7, es un punto neutral, en donde todos los compuestos que alcancen este punto, como por ejemplo el agua, no son ni ácidos ni son bases. Todo lo que se encuentre ahí en ese punto neutro, no va a ser ni ácido ni base. Que aquí tiene el agua una propiedad, que el agua tiene la dualidad junto con algunas sustancias de que sí se pueden comportar como ácidos y bases, puede aceptar protones o puede donarlos. Como acá, como en estas bases, aquí el agua donó hidrógeno. Entonces, en la definición de Bronsted-Lowry, el agua hubiera sido aquí un ácido. Y si hubiera aceptado hidrógenos, porque puede formar el ion, creo que es hidronio, sí se llama, que tiene 3 hidrógenos, se puede formar ese compuesto y ese sería una base porque está aceptando hidrógeno. El agua tiene esa propiedad medio curiosa de que puede actuar como como ambos. En la escala es una escala logarítmica que va del 0 al 14. Eso quiere decir que de un nivel, por ejemplo, del 7 al 6, la escala de acidez incrementa no en un valor, sino aumenta en una proporción de 10. La leche si estuviera en el punto 6 exacto, sería 10 veces más ácida que el agua. El café, si estuviera en el punto exacto del 5, 5.0, sería 100 veces más ácida que el agua. El jitomate, si estuviera en el 4, sería 1000 veces, porque tendríamos que multiplicar 10 por 10, 100 por 10, 100 por 10 y así. Cada vez van haciéndose más y más y más y más y más y más ácido hasta que llegamos al punto 0. En teoría, ningún compuesto llega al punto 0 así absoluto. No hay nada que tenga acidez
cero exacto, porque sería hipotéticamente ultra cero, ultra ácido, y pasa lo mismo pues, en el lado de los alcalinos. Ujú. La sangre es más, es ligeramente más, más básica que el agua, pero si estuviera en el 8 sería 10 veces más básica, ¿no? O más alcalina. Y así llevamos hacia abajo. Tenemos aquí ejemplos de varios compuestos, ácidos. La leche es ligeramente ácida. El café, que es bien poquito ácida, o sea, su pH es de 6.6, 6.8. Entonces es bien poquito, ¿no? Eh, el jitomate y el café son también ligeramente ácidos. Vamos a tener aquí el vinagre que hablamos hace rato, es ácido, pero no tan ácido como por ejemplo el limón o estos son los ácidos estomacales. El, por ejemplo, jugo pancreático tiene una acidez de 1, 1.7, 1.007 y 1.035. O sea, está muy cerca de lo que es ya comenzar a ser cero. Y las baterías, hoy día ya no existen, pero antes existían este, baterías ácidas. Las primeras baterías eran ácidas, funcionaban con ácidos. Y estas, cuando utilizaban, por ejemplo, ácido sulfúrico y otros ácidos, esos tienen una acidez, pero súper fuertísima, muy, muy fuerte. Entonces, estas sí ya llegaban al umbral de los ceros, cero punto tanto, cero punto, no recuerdo aquí cuál era, lo había estado buscando, pero no lo había encontrado. ¿Cuál era el pH de las baterías ácidas? Pero bueno, ya era una acidez muy, muy intensa. Por eso, por ejemplo, las baterías de los carros ácidas te dicen que tengas mucho cuidado a la hora de manejarlos, porque te puedes quemar con el ácido. Del otro lado, pues tenemos la sangre. La sangre es ligeramente alcalina, 7.7, 7.8. Está más cerca, no, está más cerca, no es cierto, 7.3, 7.3 era este. O sea, el pH de la sangre es ligerísimamente alcalino, no es muy, no es muy básico, pero lo que es el baking soda, que son el carbonato de calcio, ese bicarbonato que utilizamos para lavar y para la ropa y todo eso, ese es un poquito más alcalino. Las tabletas, por ejemplo, el Alka-Seltzer para la acidez estomacal, cuando nos pasamos de acidez por andarle entrando, que andarle poniendo salsa a la papa Flaming Hot y todavía limón y sal, ahí le estás echando un super cóctel de hidrógeno de acidez a tu estómago, pues le tenemos que echar el Alka-Seltzer para neutralizar un poco, porque fíjense cómo en los jugos estomacales ya están muy cerca del cero, y mientras los otros, el Alka-Seltzer es ligeramente básico. Entonces es una base débil con un ácido fuerte, nada más para bajar un poco la acidez, porque no podemos neutralizar todo el ácido de nuestro cuerpo. Y fíjense cómo varios productos de limpieza, como el amoníaco, el jabón, el blanqueador, o sea, el cloro, y la sosa cáustica, son compuestos alcalinos. La sosa cáustica pues, es capaz de disolver lo que se encuentra en el caño y por eso se lo echan. Ahí para disolver todo el jabón que haya quedado, cabellos que luego se van porque se caen y se quedan ahí atorados, todo ese tipo de cosas, la sosa cáustica es capaz de disolverlo, de deshacerlo, porque tiene una alcalinidad súper, pero súper concentrada. Y bueno, también existe, o sea, existe la escala también pOH, que sería lo mismo,
pero invirtiendo el valor. El valor 0 sería aquí el 14, el 7 siempre va a quedar igual, en el mismo punto, y lo ácido sería en la escala de 14. Solamente que de estos, pues el más popular ha sido la pH, porque fue la primera en hacerse, y después hizo la pOH. Pero como son exactamente iguales, pues la gente se acostumbró más a la pH y por eso usamos la pH y no la pOH. Es lo mismo, entonces, como para qué, ¿no? Y se les hizo más práctico así y por eso todo lo medimos en escala de pH. Van a existir sustancias que son indicadores de cuánto pH tiene algo. Estas van a ser sustancias que reaccionan con el pH y se activan y presentan una cierta coloración. Van a existir varios, como estos que tenemos aquí, que estos van a ser, por ejemplo, los papeles tornasoles azules y rojo, sustancias como el naranja de metilo o la fenolftaleína. Aquí, por ejemplo, estos van a ser tiritas de colores, como estas de aquí de la izquierda y estas de la derecha, que lo que van a hacer es que estos, cuando tú lo pones la tirita en el líquido, lo que va a hacer es que se va a teñir de un cierto color, y aquí ya tienen la escala. Aquí no sé si lo alcanzan a ver bien, pero se ven los numeritos, ¿no? Entonces, si tú lo metes en una disolución, por ejemplo, básica, pues se va a empezar a teñir con un color oscuro. Y si es ácido, muy ácido, se va a teñir de un color rosita. Entonces tú nada más lo vas comparando y dices, no, pues como que es del color de esta cosita, ¿no? Ah, pues tiene un pH ácido de 5. Aquí estaría el 5, porque esto va de 2 en 2, y aquí va el impar, ¿no? 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 acá, 6 acá, 7 acá, 8 acá, y así va, ¿no? Entonces tú nada más lo comparas ahí y ya ves. Existen los papeles tornasol. Hay unos que lo pones y se tiñe o azul y rojo, o hay otros papelitos que son azules y rojos. Cuando tú los pones en una solución neutra, pues así se quedan, azul y rojo. Cuando tú lo pones en una solución ácida, el azul se torna rojo, el rojo pues se queda rojo. Cuando lo pones en una solución alcalina, el azul, el papel tornasol azul, se queda azul y el papel tornasol rojo cambia a azul. ¿Qué es este cambio que se explica aquí? Tornasol azul, cuando es base es azul y cuando es ácido se vuelve rojo. El tornasol rojo es rojo en ácido y azul en base. Hay otras, como por ejemplo el naranja de metilo, la fenolftaleína, que la naranja de metilo tiene un color amarillo medio anaranjado en un medio ácido, en un medio básico, y cuando cambia a una base, esto es ácido, cuando cambia una base, agarra y se torna, no es cierto, cuando se torna ácido, se torna rojo. Entonces, si esto está básico o está neutro, si tú le echas una sustancia neutra o básica, pues se queda así en este color amarillito anaranjado, ¿no? Pero cuando le echas un ácido, este se va a tornar de color rojo. También aquí la fenolftaleína, que dice que tiene aquí un color rosa mexicano, cuando esto es una sustancia ácida, se queda así, transparente. Pero cuando tú le echas una sustancia básica, se va a empezar a tornar de color rosado. Aquí es donde tienes que captarle en qué momento se pone el color rosado, o es un color lila, o es un color diluido, ¿no? Ahí tienes que andar jugando en las escalas de color, ¿no? Ahora, aquí terminaríamos la parte de ácidos y bases. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o algo que haya quedado sobre esta parte? Sin duda, profe, gracias. Ninguna duda, profe. Ok. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar
a lo que es la parte del equilibrio químico. Aquí tenemos esta parte que es cinética y equilibrio químico. La cinética es una parte de la química que se va a interesar por la velocidad en la que ocurren las reacciones químicas. Esta se ocupa de por qué una reacción química puede ser, por ejemplo, espontánea. Tú mezclas tus reactivos y automáticamente se produce tu producto, o por qué puede tardar más tiempo, o por qué, aunque tú tengas dos sustancias y las pongas en un matraz y las intentes hacer reaccionar, y por más que le eches y le eches y le eches, no reaccionan. Eso le va a interesar a la cinética química el por qué ocurre eso. ¿Por qué más que yo intento hacer que estas dos, no sé, estas dos sustancias reaccionen y reaccionen y reaccionen, pero por más que las pego, por más que intento que reaccionen, no lo hacen, ¿no? Va a haber reacciones que no ocurren. Ahora, a la cinética, pues también le interesa estudiar no solamente esto, sino también cuáles son los factores que influyen que ocurra esto, que influyen en el factor de velocidad de las reacciones químicas. Porque van a haber varias cosas que van a influir en que se lleven a cabo las reacciones químicas. Hay factores como, por ejemplo, la naturaleza propia de los reactivos, como lo es también la concentración de las sustancias, como lo es también la superficie de contacto que hay entre ellas, la temperatura, los catalizadores, y también pues hay más factores, pero aquí solamente nos vamos a centrar en estos. Uh-huh. Ahora vamos a ver lo siguiente. Lo primero es la naturaleza de los reactivos, que aquí, ahí me equivoqué, pero bueno. Dice que bajo todas las condiciones pues apropiadas, uh-huh, las reacciones tienen una cierta rapidez dependiendo de la naturaleza de estos reactivos, que están determinadas ya sea por su estructura química, por los enlaces químicos que pueden hacer, o por las estructuras moleculares. Por ejemplo, la oxidación del potasio ocurre casi instantáneamente. Tú pones potasio y pones oxígeno y se lleva a cabo la reacción. Tú pones hierro y pones oxígeno y sí se lleva a cabo la reacción, pero es una reacción lenta, es una reacción que tarda tiempo en ocurrir. O sea, si tú pones, y les digo este ejemplo, ¿no? Si ustedes ponen un clavo de hierro, o ponen una cadena, o tienen algo de hierro ahí en la intemperie, va a tardar mucho tiempo, mucho tiempo, en que se oxide totalmente. O sea, ni siquiera vamos a decir que se oxide parcialmente, ¿no? Que se empiece a oxidar, no, sino que se oxide totalmente. Va a pasar muchísimo tiempo y lo tienes que dejar así a la intemperie, que le llueva, que le caiga el sol y el viento todo el tiempo ahí. Va a tardar bastante tiempo en que se oxide todo. Sí lo va a hacer, pero va a tardar un montón, ¿no? También va a pasar que por ejemplo, en el caso del oro y y del oxígeno, en el caso del oro y del oxígeno, por ejemplo, en la nomenclatura podremos hacer óxido de oro u óxido áurico o auroso, pero en la realidad, ya en la vida real, eso no ocurre. El oro es un elemento que tiene una capacidad de resistirse a la corrosión por oxidación. O sea, el oro no reacciona con el oxígeno. Por más que tú dejes oro a la intemperie, el oro no se va a oxidar, no se va a ir corroyendo. ¿Por qué no reacciona con el oxígeno? Por eso cuando han encontrado piezas, por ejemplo, de oro de los mayas o de los aztecas o de los egipcios en las tumbas, las encuentran
de oro y todavía están conservadas en muy buen aspecto, porque el oro no se corroyó, no se alteró. Eso es parte de por qué el oro es un elemento pues bastante valioso, porque tiene una resistencia muy grande a la corrosión. Ujú. También, por ejemplo, va a estar el efecto. Ah, bueno, también, por ejemplo, otro ejemplo, los gases nobles. Los gases nobles, como hemos hablado, por ejemplo, en la parte de configuración electrónica, los gases nobles tienen completo mm, el último orbital que tienen de energía. Se tienen todos los electrones ahí. Entonces, tú, por ejemplo, un gas noble, por más que lo intentes hacer reaccionar con otro gas, como por ejemplo el oxígeno, este, nitrógeno, lo que sea, por más que lo intentes hacer chocar, por más que lo comprimas, por más que le hagas algo, los gases nobles no reaccionan entre ellos porque simplemente no lo hacen, porque no reaccionan, porque no forman enlaces químicos, porque ya tienen todos sus orbitales llenos de de electrones. Entonces, aquí la naturaleza de estos reactivos impiden que se lleven a cabo ciertas reacciones, como en el caso de el oro y el oxígeno o los gases nobles. Pero otros sí van a reaccionar casi espontáneamente. ¿Mm? Otra característica u otra propiedad importante que va a afectar a la velocidad eh, de las reacciones, pues va a ser la concentración de los reactivos. Si tú le echas un montón de reactivo, un montón de sustancia, eh, las combinas dos, pero echas un montón, pues sí se va a acelerar más la reacción, ¿no? Porque hay más reactivo que va a entrar en contacto uno con otro y se va a llevar a cabo más fácil la reacción. Al ir aumentando la, la cantidad de moléculas que chocan entre ellas, porque para que se lleven a cabo las reacciones, las moléculas, los átomos tienen que chocar entre ellos, pues incrementas más el reactivo, más choques hay entre ellos. Entonces se lleva a cabo más la reacción, ¿no? Si nosotros queremos hacer reaccionar un pedacito de cobre, ¿no? Con un chorrito de ácido, pues va a tardar un montón, ¿no? Pero si nosotros en cambio echamos a un frasco o a una tina así llena de ácido, le echamos un pedacito así de cobre, pues claro que va a aumentarse bien rápido en la reacción, porque ya le estás echando a un mar de ácido un poco de cobre y se va a disolver luego, luego. Ujú. Este, Otro aspecto importante va a ser la superficie de contacto, ya que las moléculas tienen que estar en contacto, como había dicho, ¿no? Cuando tú tienes sustancias o reactivos que están en el mismo estado de agregación, o sea que son gases o ácidos no, o líquidos, ujú, es más fácil que estos estén en contacto, porque como son gases, por ejemplo, pues las partículas andan por ahí volando. Entonces, si tú tienes dos gases, es más fácil que estos se mezclen entre ellos. O si tú tienes líquidos, se toquen entre ellos. Y así ocurre más rápido la reacción. En cambio, si tú tienes, por ejemplo, un líquido y un gas, como por ejemplo la atmósfera que tiene oxígeno y el agua de los mares, el oxígeno entra entra al agua, se disuelve ahí, pero solamente lo va a hacer en la parte en el límite, ¿no? En donde el aire, el oxígeno, toca toca al mar. Ujú. Solamente en ese punto se lleva a cabo la reacción. Entonces, si están en fases diferentes, pues van a ser, las reacciones van a tardar más en llevarse a cabo, ¿no? También, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos cosas como, por ejemplo, un metal, ¿no? Un metal como el hierro, si ustedes le ponen a cualquier
clavo de hierro lo intentan quemar con un encendedor o con la estufa o con lo que sea, pues lo único que van a hacer es que se va a calentar y se va a empezar a poner negro, ¿no? Pero no lo van a, no van a hacer que arda. En cambio, si ustedes agarran y con una lima así de estas para metal, la liman, y hacen limadura de este hierro, si se lo echan al fuego, le prenden fuego, por ejemplo, con un encendedor o con algo, ahora sí se va a quemar y se va a ver así, chispita, como los que están aquí. ¿Por qué? Pues porque como ahora ya es menor la superficie de contacto, ya tú ya la hiciste este polvito, pues es más fácil que se queme, ¿no? Por eso a veces cuando tenemos este ciertas reacciones, necesitamos también agitarlas, mezclarlas para que se lleve a cabo esto. Ay. Ujú. Entonces, bueno, para ahorita, por ejemplo, esta Mayra que se acaba de conectar, estamos viendo la parte de cinética y equilibrio químico, ¿no? Ahorita terminamos también de ver la parte de ácidos y bases, y ahorita pues empezamos con la parte de cinética química y equilibrio químico. Y ahorita estamos viendo los factores pues que afectan a la velocidad de las reacciones. Sí. Después vamos a tener factores como la temperatura, ¿no? La temperatura, pues como habíamos visto, por ejemplo, en la solubilidad, aumenta el choque de partículas. Entonces la temperatura va a hacer que se aumenten las reacciones, que las reacciones vayan mucho más rápido. Por eso a veces cuando te piden que hagas cierta reacción, a veces te piden que la hagas, pero calentándola para que ocurra más rápido, porque si no, a la temperatura ambiente tardaría mucho tiempo en llevarse a cabo. Y también, por ejemplo, cuando tú le quitas calor, cuando tú le aplicas frío, como pongo el ejemplo, ¿no? De la comida en el refrigerador, tú le estás aplicando aquí este frío, ¿no? Con el refrigerador, le estás extrayendo todo el calor. Entonces, la comida que tú pones ahí se va a descomponer en algún momento, ¿no? Y irremediablemente, pues se va a descomponer, ¿no? Quiera uno o no. Pero, como está en el refrigerador y está en frío, va a tardar más tiempo en descomponerse. Un envase de leche que se iba a descomponer en 2 días a temperatura ambiente, ahora te va a durar toda la semana, ¿no? Vamos a suponer. Un pedazo de carne o las verduras se iban a descomponer a los 2, 3 días, pero si los dejas ahí, te va a durar una semana, ¿no? Entonces, esta extracción de calor, pues hace que las reacciones ocurran, pero más lentamente. Nunca se detienen, o sea, totalmente. Solamente se hacen más lentas y ese proceso de que se descomponga tu comida, pues va a tardar mucho más, ¿no? Y te va a dar tiempo a ti de que te las comas, ¿no? También otra cosa que va a influir, pues va a ser el uso de catalizadores, ya que estos aumentan o aceleran las reacciones. Tú las vas a utilizar, pero pues las vas a utilizar en cantidades muy pequeñas. Si las agregas a la reacción, y estos lo que hacen es que las aceleran por su presencia. Los catalizadores nunca participan dentro de la reacción, sino que su presencia lo que hace es que afecta a la velocidad de reacción que ocurren más rápido. Un ejemplo que les ponía también era el de los carros. O sea, los carros antes, los viejitos, estos emitían mucho monóxido de carbono, que es un gas muy contaminante. Como eran muy contaminantes, lo que se optó por hacer fue que se hicieron catalizadores. Los catalizadores son una pieza que se les ponía y estos lo que hacían era que aceleraba la reacción para que se convirtiera ese monóxido de carbono en dióxido de carbono. Por eso los carros antes se les tenía que comprar esa pieza. Ahora ya los hacen, ya los más modernos los hacen y ya tienen el catalizador incluido. Pero antes se lo tenían que poner.
Incluso los carros viejitos, pues si no se les ponías el catalizador, no pasaban la verificación. Entonces, pues no verificabas y ya no podían circular. El catalizador tiene platino, y el platino ayuda a catalizar esa reacción de que el monóxido de carbono, resultado de la combustión de la gasolina, se convierta en dióxido de carbono. Y el platino es un elemento muy raro en la Tierra que se utiliza mucho para catalizar muchas reacciones, tanto en la industria como también en las industrias farmacéuticas y demás. Otro ejemplo son las proteínas. Las proteínas lo que hacen es que estas participan, llega una sustancia, se mete a la proteína y la proteína, por ejemplo, puede o unir estas sustancias o separarlas. Como por ejemplo cuando hablábamos del ATP sintasa ahí en biología, en el ciclo de Krebs y todo eso, pues lo que es esa proteína es unir, pegarle un fósforo al ADP. Ese fósforo nunca se le uniría al ADP así nada más porque sí, sino que tiene que llegar esta enzima y se lo pega. Utiliza energía de los hidrógenos que van pasando por para pegarle ese hidrógeno, una reacción que nunca pasaría en la naturaleza por más que estuvieras ahí pegando el fósforo con el ATP, el ADP, aunque se lo estuvieras así pegando, no ocurriría esa reacción, solamente por la participación del ATP sintasa ya se pega. Uh-huh. Ahora aquí terminaría la parte de la cinética química y empezamos la parte del equilibrio químico. Uh-huh. Vamos a ver en esta parte que muchas reacciones químicas, por ejemplo, cuando las vemos, cuando están ocurriendo, llega un punto en el que pues se detiene. Parece que se detiene porque ya se me crean todos los productos. Uh-huh. Pero lo que pasa es que en realidad llega a un estado de equilibrio, como aquí esta imagen que tenemos aquí. Vamos a verla de cerca. Vamos a tener aquí dos sustancias, las bolitas moradas y las bolitas blancas, ¿no? Estos son los reactivos. Y de este lado tenemos la reacción ya cuando se lleva a cabo. Fíjense cómo se combinan las bolitas blancas con las bolitas moradas, ¿no? Blancas y moradas. Uh-huh. Y aunque están casi todas así, quedan dos bolitas blancas y dos bolitas moradas. Estos siguen representando los reactivos. Eso quiere decir que no todos los reactivos se consumieron y aquí me queda la mayor parte como producto. Aquí diríamos que la reacción ha alcanzado su punto de equilibrio porque no se forman más productos y se ha detenido, se ha dejado de consumir lo que son los reactivos. Uh-huh. Se dice siempre en la literatura y demás que se llega a un estado dinámico. ¿A qué se refiere esto? Pues uno se refiere a que constantemente se están formando productos y reactivos, solamente que la velocidad en la que estos se forman, en lo que estas bolitas se rompen y se forman reactivo y después se vuelven a romper y se vuelven producto, ha llegado a un equilibrio. Uh-huh. Ha llegado a un punto en el que aparentemente se detiene, pero solamente está esperando a que algo cambie para cambiar otra vez a reactivos o se me sigan consumiendo mis productos. Uh-huh. Cuando una sustancia llega a este equilibrio, ahí, vamos a ver que se detiene, se deja de consumir estos reactivos y se deja de producir el producto. Por ejemplo, aquí estas imágenes representarían a una reacción en donde tenemos este es un sulfato, este es oxígeno con azufre y este es oxígeno de la atmósfera. Estos reaccionan y me forman este SO3, ¿no? Este sulfato de acá.
Ujú. Pasa que con el tiempo, así como dice, como dice acá arribita, dice que una reacción se detiene cuando se forma cierta cantidad de producto y reactivo, ¿no? Hay un punto en donde las concentraciones ya se van a quedar inalteradas. No ha parado porque es un sistema dinámico, pero puede cambiarse algo las altera. Aquí, de todos mis reactivos que yo les eché, ujú, llega un punto en el que se estabilizan, por eso se quedan aquí, y mi producto que se estaba generando, que de ceros se forma esto, se queda ahí, ya no se mueve, ya alcanzó el equilibrio y no se consumen ni todos mis reactivos, ni se me produce totalmente producto, ¿no? Sino que alcanza ya este equilibrio. Ujú. Al cambiar la cantidad de reactivos y de productos, se ve que hay una variación, pero se establecen los mismos valores en un orden diferente, pero de que alcanzan el mismo equilibrio. Aquí, a continuación acá, lo que se hizo fue lo siguiente. Ujú. Lo que se hizo fue que se alteró la cantidad de reactivos. Aquí se agregó más sulfato, este de acá. Ujú. Le agregamos más. No, sí, le agregamos más producto. Le agregamos más producto aquí. Por eso está comenzando en 4, en 0,4 moles, como dice acá a la izquierda. Pero, pues sin añadir más de mis reactivos, ujú, se van a empezar a formar más reactivo. Yo le echo más producto a esta sustancia en equilibrio y como le estoy echando más producto, mi reacción para equilibrarse se equilibra generándome los reactivos. Por eso aquí le echo más y por más reactivo, más producto que yo le eche, se sigue conservando en el mismo nivel. Fíjense cómo está aquí y cómo estaba acá, ¿no? 0,0 molar y aquí sigue estando 0,0 molar, ¿no? Y mientras aquí estaba 17 y 34, aquí sigue estando 17 y 34. Ujú. Si se había bajado en uno mi consumo de los reactivos, aquí vuelve a subir porque yo le puse mucho producto. Hacia alguno de los lados se me tiene que desplazar si yo efecto el equilibrio para compensar ese cambio. Eso lo vamos a ver bien ahorita, en lo que se le llama el principio de Le Chatelier. Bien francés, ¿no? Le Chatelier. Entonces, esto tiene una expresión matemática. Aquí es ya cuando le empezamos a meter números, ¿no? El equilibrio tiene una expresión que se le llama la constante de equilibrio. Esta constante se le llama Kc. Uh-huh. Esta se escribe a partir de la fórmula balanceada. Por eso es bueno saber balancear ecuaciones. Aquí, esto representaría mi fórmula balanceada. Uh-huh. Estas letras aquí, representaría, de acá, representaría a mi reactivo, a mis elementos, ¿no? Mi reactivo. Y esta A minúscula es el coeficiente. Coeficiente. Ay, está bien feo. Ahí más o menos se ve, ¿no? Se entiende. Ese es mi coeficiente, ¿no? Este coeficiente es esos números que nosotros le poníamos a un lado a los elementos para balancearlos, ¿no? Pues bueno, a la hora de que yo los acomodo en esta fórmula para obtener la constante de equilibrio, a esto, por cierto, esta fórmula se le llama la ley de acción de masas. Porque todo esto lo voy a poner en función de concentración, en concentración molar. Estos van a ser moles de mis sustancias.
aquí me dicen, tú tienes tales sustancias, bla, 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 y de aquí tú tienes que sacar moles, y siempre le vas a poner esto en concentración, lo vas a expresar en moles. Entonces también por eso es importante la estequiometría, porque aquí es cuando utilizamos esos moles. Ahora, lo que se hace es que arriba, aquí arribita, fíjense, ponemos nuestros productos y los vamos a dividir entre nuestros reactivos. Los coeficientes los vamos a utilizar como valores para elevarlos exponencialmente. Si aquí tuviera un 2, por ejemplo, un 2, esta concentración la tendré que elevar por 2. Si aquí tuviera un 3, pues esta concentración la elevo por 3. La elevo por 3 y después lo multiplico C por D. Un ejemplo, aquí en esta expresión. Este es mi producto, el nitrato 2, y en la fórmula balanceada tendría un 2 como coeficiente. Entonces ese lo pongo aquí exponencialmente. Aquí se sumaría la concentración de los oxígenos y de los nitrógenos. Aquí en esta expresión ya lo hicieron directamente y lo que hacen es esta división. Esta división al hacerla me da este número. Este número sería Kc y este número me ayuda a saber si mi reacción que ocurre se desplaza hacia los productos o hacia los reactivos cuando alcanza el equilibrio. ¿Qué se me produce más? ¿Se consume mucho los reactivos y se me produce mucho producto? ¿O casi no reaccionan? Casi permanecen inalterada una con la otra. Pues bueno, eso me lo dice esta Kc. Aquí, como digo, esto se le conoce como ley de acción de masas. Pero, ¿qué es Kc? ¿Qué es Kc? ¿Qué me dice Kc? Pues Kc es un valor adimensional. Y aquí es donde uno se queda así como de, ¿qué significa dimensional, no? Pues bueno, a diferencia de otras cosas, de otros valores y otros coeficientes, Kc no tiene unidades. No se expresa ni en moles, no se expresa en gramos, no se expresa en kilogramos, ni en litros, ni en libras, ni en kilómetros, ni en gravedades, ni atmósferas, ni nada de eso. No tiene valores. Kc solamente lo obtienen como un número así nada más. No tiene unidades. Entonces tú nomás le pones aquí Kc. Esto los obtuviste a partir de moles, pero esto no es una mol, esto es un Kc. A eso se refiere que es adimensional. Adimensional, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, pues obtienes en otra reacción tu Kc y se va a quedar así. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, la Kc nos va a decir o nos va a informar lo siguiente, nos dice sobre la proporción entre reactivos y productos. En esta reacción, ¿qué pasó? Si la Kc, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se lea bien, si la Kc es mayor a 1, quiere decir que en esta reacción se me producen la mayoría de mis reactivos se consumieron y me crearon producto. Si la Kc es muy, pero muy grande, por eso aquí dice tiende a infinito, pues prácticamente se consumió todo y solamente quedaron productos. Y si mi Kc es menor a 1, o sea, es 0.0 algo, 0.01, 0.02, 0.0, no sé, 0.000000001, pues quiere decir que prácticamente mis reactivos no han reaccionado, se han quedado sin reaccionar y por eso mi producto que se me crea es un producto pero bien chiquitito, casi no se me forma nada. Como en esa reacción, en esta que estaba aquí al lado. El resultado es este.
4.65 por 10 a la menos 23 es hacer esto, es tener 4.65 y como es por 10 a la 23, recorremos el punto decimal 3 espacios, 1, 2 y 3. Entonces aquí va a estar y va a ser así. Esto es 0.00465. Es un número bien chiquitito, ¿no? Ni siquiera es 1. Tiene hasta 5 decimales. Entonces, en esta reacción en particular, en esta, prácticamente el oxígeno no reaccionó con el nitrógeno y la cantidad de nitrato que tengo aquí fue pero chiquitísima, casi no reaccionó nada. Casi me quedaron puros reactivos. Así se lee la Kc de esta forma. Si el resultado hubiera sido, por ejemplo, 1.2, quiere decir que sí se me producen así bastantes productos a partir de mis reactivos. La gran mayoría de ellos, de mis reactivos, se consumieron. Y si esto fuera un número así súper grandísimo, por ejemplo, fuera, no sé, 20 o 30 o algo así, pues entonces quiere decir que prácticamente solo me quedan productos y todos mis reactivos se han consumido. No me queda ya nada de reactivo. Todo se consumió en producto. Se va entendiendo hasta aquí qué es la Kc, mi constante de equilibrio. Aquí también tengo otro ejemplo. Profe. Las demás chicas, se les ha entendido bien lo que es la constante de equilibrio y el equilibrio químico. Ok. ¿A partir de dónde te perdiste, Jimena? ¿Qué se pone arriba y qué se pone abajo? Arriba, aquí en la fórmula. Ay, ya me pasé. Déjame borrar todo esto. Aquí, en esta fórmula, lo que hacemos es que estos, el A y el B, estos de aquí, son mis reactivos. Y estos de aquí son mis productos. Así. Entonces, aquí en la fórmula, en la ley de acción de masas, tengo mis productos entre mis reactivos. Aquí, por ejemplo, en esta fórmula que tenemos aquí, esto es nitrógeno que reacciona con oxígeno. Estos son mis reactivos, estos de aquí, y este es mi producto, este nitrato que tenemos acá. Lo que me dice la ley de acción de masas y este equilibrio químico es que esto de aquí serían moles. Siempre tengo que expresar mis reactivos y mis productos en términos de moles, ya sea que les den las moles o que les den el peso de estos reactivos, para que ustedes simplemente calculen el peso molecular y obtengan las moles, ¿no? Como lo hicimos en estequiometría. Ya obteniendo las moles, lo que se va a hacer es que se ponen todas las moles de mis reactivos, estas se multiplican, así como aparece aquí en la fórmula, se van a multiplicar entre ellas y se multiplican las moles que yo obtengo del producto. Se multiplican todas estas y obtenemos estos valores de aquí. Los dividimos entre ellos, hacemos una simple división y de ahí obtenemos este número. Este número de aquí, este es mi Kc, mi constante de equilibrio. Como decía antes, es
adimensional. Este no tiene un valor, solamente se escribe así directamente como te salga. Aunque estos son moles, mi Kc no se expresa en moles, sino que simplemente es un valor Kc igual a tanto. Kc igual a 1, Kc igual a 0.01, Kc igual a 0.60. Así se pone y no lleva ningún tipo de unidad. Sí, queda un poquito más claro, Jimena. Ok. Las demás chicas, Profe, ¿siempre se va a elevar al cuadrado? ¿Los moles al cuadrado? no. Aquí, en esta fórmula, porque en este caso, déjame borrar todo mi rollo Aquí, en este caso, aquí me faltó poner toda la ecuación completa de esta, ay no, era al revés, era esto, de esta cosa, pero aquí, fíjense cómo dice aquí la fórmula. Los coeficientes en mi fórmula balanceada van a ser estas letras minúsculas. Y fíjense cómo aquí en la ley, en la fórmula, las minúsculas están aquí, están elevadas, están elevando a eso. Si yo en mi fórmula tengo, por ejemplo, magnesio, con un coeficiente 2, con un coeficiente 3 más bien aquí, si yo lo paso a la fórmula, lo tengo que escribir como cuántas moles tengo de este magnesio, y como tiene el coeficiente 3, pues cuando yo esté haciendo la operación, lo voy a tener que elevar por 3. Supongamos que los moles fueran, por ejemplo, 2.5, ¿no? Pues entonces, este 2.5 yo lo tendría que elevar a la 3, ¿no? Que sería algo así como 2.5, 2.5 elevado a la 3 es igual a 15, 15.625. Solamente lo tengo que elevar entre mi coeficiente. Si mi coeficiente es nada más 1, como por ejemplo, como en muchas reacciones que nada más te ponemos, por ejemplo, el oxígeno así, el coeficiente sería igual a 1. Tú tendrías que obtener las moles de este oxígeno, y no lo tendrías que elevar a nada, porque pues el 1 elevado todo a 1, pues es igual a 1, ¿no? No es igual a ese número. Todo número elevado a 1 es igual a ese mismo número, ¿no? Cuando es 1, pues no se pone nada. Aquí en este caso, porque como no puse completa la ecuación, en la fórmula balanceada tiene un coeficiente 2, sería así en los productos 2, NO2. Entonces, a la hora de que lo pasan aquí a esta expresión, pues lo terminan elevando por 2. Por eso aquí se hace esto. ¿Sí se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, ¿alguna otra duda o alguna otra pregunta? No, profe, ya sin duda. Entonces vamos a ver esto. No. Sí ocurre la reacción, si el Kc, por ejemplo, es muy pequeño, pero por ejemplo, aquí otro ejemplo que tenemos aquí. Por cierto, lo de la constante de equilibrio, esto de aquí, todo esto, solamente se utiliza cuando tenemos gases. Cuando tenemos líquidos y cuando tenemos sólidos, no se utiliza esta parte de equilibrio químico, no se utiliza porque se considera que que las moléculas
de los sólidos y de los líquidos son muy grandes y no ocurren como parte del equilibrio, como parte de la ley de acción de masas. Entonces, todo esto siempre van a ser gases. Por eso aquí, por ejemplo, estos son gases. Ujú. Ahora, esta constante de equilibrio, aunque sea muy, muy pequeña, aquí tenemos ajá, esta reacción tiene un rendimiento muy, muy bajo. Quiere decir que la cantidad de productos que se forman, como también en esta, va a ser muy pequeño. Prácticamente aquí, si este valor es muy pequeño, lo que me dice es que a la hora de que reaccionaron estos reactivos, prácticamente no lo hicieron. La reacción entre ellos es muy lenta, como por ejemplo el hierro con el oxígeno. Es una reacción muy lenta y mi cantidad de producto que se me forma es mínimo, es poquitísimo, casi no se me forma nada de producto. Si mi Kc es muy grande, es igual a uno o es mayor a uno o es muy, muy grande, tiene un valor, no sé, de 10 o valor, no sé, tiene un valor súper altísimo, qué sé yo, de 100 o de 1000. Ujú. Si este es un valor muy, muy grande, entonces quiere decir que prácticamente todos mis reactivos se consumieron y solamente en el equilibrio tengo puro producto, de que es una reacción que ocurre casi espontáneamente. O sea, en ese momento todo se consume, como por ejemplo una combustión, y se me forma todo todo se me forma todo mi producto. Aquí, por ejemplo, mm, les voy a pasar una tablita después, les voy a poner una tablita de ejemplos de cases, de cómo hay cases muy pequeñas, y esto quiere decir que esta reacción prácticamente no se llevó a cabo, y otras cases que son muy, muy grandes. Esto es sacado de un librito que tengo aquí al lado. Lo voy a subir al grupo. Le estoy tomando foto ahorita. Mm, ahí está. Eh, y ahí se ven diferencias de esto. A ver, déjenme ponerlo ahorita rápido en el grupo. No, eso no es. Ahí está. Ahí están algunos ejemplos de constantes de varias reacciones. Si se dan cuenta, casi la gran mayoría son gases, son reacciones gaseosas o algunas reacciones, por ejemplo, de líquidos, de ácidos y bases, porque estas cuando son líquido y líquido, todavía cuenta dentro de la ley de acción de masas. Pero cuando son líquidos y sólidos, o gases y sólidos, o sólido sólido, ya no se puede utilizar la constante de equilibrio. Si ahí las ven, si ven los valores de Kc, hay algunos valores súper pequeñísimos. 1 por 10 a la -5, a la -14. Y por otro lado, hay otras reacciones que tienen Kcs muy elevadas. 3.5 por 10 a la 8. O sea, le tienes que recorrer al punto decimal hacia la derecha 8 veces. Entonces, esa Kc es una Kc muy, muy, muy grande. Quiere decir que en esa reacción prácticamente solo se me formaron solo se me formaron productos. Ujú. Ahí estamos. También vamos a tener lo que es el cociente de reacción. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Química 4, la materia, sus reacciones y procesos. Déjame tomarle una foto. Ay,
Déjame lo subo ahorita. El libro, la portada del libro para que lo vean. Ese yo lo llevé cuando iba en la prepa, y es muy bueno porque maneja todos estos temas. Maneja estos, por ejemplo, eh, un poco de lo que es ácidos y bases, de lo que son reacciones electroquímicas, cinética química, equilibrio químico, da los fundamentos para la química orgánica y para reacciones químicas. Reacciones químicas ya de sustitución, de reacciones orgánicas, sustitución, eliminación, condensación. Este libro lo tengo y me ha servido mucho, tanto para estudiar como para, por ejemplo, dar clase ahorita. No sé cómo se pueda conseguir, ¿eh? Yo lo conseguí hace muchos años en la escuela, pero no sé si lo vendan, no sé, en la Purrúa o lo vendan en Amazon o lo vendan en algo así, ¿no? Ahí sí no sé. Bueno, existe otra cosa que es el cociente de reacción. Este es muy parecido, hasta parece que se lo copiaron, a la ley de acción de masas. Este me sirve para verificar hacia qué lado de la ecuación se va a desplazar cuando esté en equilibrio. Yo utilizo mis cases, mi case, y voy a utilizar otra vez los moles, pero aquí le voy a incluir un factor adicional que es el volumen. Va a ser mis moles entre el volumen, ajá, y lo que voy a obtener es este número. Este número, igual que la Kc, es un valor adimensional, no tiene unidades. Ujú. Por eso aquí, por ejemplo, en este ejercicio que puse aquí de ejemplo, me dicen que yo tengo una cierta reacción. Ocurre a esta temperatura. La temperatura en este caso no es importante. Ahorita vamos a ver esta parte, todo esto, pero lo estamos viendo prácticamente sin termodinámica. También se puede ver con termodinámica, pero se hace todavía más complicado, ¿no? Ahorita lo estamos viendo la versión sin termodinámica. O sea, la versión más light, ¿no? Por así decirlo. En esta parte de del coeficiente de reacción, aquí ya se llevó a cabo la reacción. A mí ya me dan mis moles, esos ya los conozco porque ya hice mi Kc, mi constante de equilibrio, y entonces yo utilizando las moles, dividiéndolas entre el volumen de mi reacción, dice que la hizo en un reactor con 3.5 litros, aquí agrego el factor de volumen, yo divido todo esto, fíjense cómo aquí tengo la reacción, así se tiene que poner mis reactivos, mis productos, y al final hago esto, obtengo este valor que sería mi QC. Mi QC me sirve para compararlo con el valor de la constante de equilibrio. Y me va a servir porque me va a decir hacia qué lado de la ecuación se va a desplazar. Si la Q es exactamente igual a la K, como dice aquí, si esto es igual, entonces se forman la misma cantidad de productos y de reactivos. Si la Q es menor que K, esto quiere decir que cuando Q es menor que K, esto quiere decir que la reacción se desplaza hacia la derecha. Quiere decir que me ayuda a predecir que todo lo que está aquí se va a desplazar hacia hacia los productos. Y también me ayuda a decirme, si la Q es mayor que la K, que todo se va a desplazar hacia la izquierda. Tiene casi el mismo valor, casi la misma lectura que ver los valores de Q, ¿no? Pero aquí lo estoy confirmando de una forma todavía más amplia.
Ujú. Después, aquí ya viene una cosa que le llamamos el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier se utiliza pues ya cuando estoy en el equilibrio. Ya cuando se alcanzó el equilibrio, se me formaron tantos productos, se quedaron tantos reactivos. El principio de Le Chatelier me dice que cuando se ha alcanzado el equilibrio, ujú, una característica de las reacciones químicas es que tienden a regresar a este mismo equilibrio después de que hay un cambio de las condiciones. Cuando algo altera el sistema, por ejemplo, aquí me indican que se está haciendo a tal volumen, me indica que se está haciendo a una determinada temperatura, me dicen que le están poniendo una determinada cantidad de reactivos. Esas son las condiciones del sistema. Pues cuando yo afecto una de ellas, se va a mantener el equilibrio porque se va a desplazar la reacción hacia alguno de los dos lados, hacia los reactivos o hacia los productos. Así, de esta forma, la case se va a mantener, aquí escupe, porque como lo expresan en puros gases y ocupan presiones, le ponen Kp. Uh-huh. La case se va a mantener igual, solamente que lo que cambió fue que se desplazó la reacción hacia alguno de los lados. Uh-huh. Esto va a responder a 3 factores: temperatura, presión y concentración. Yo, por ejemplo, en esta reacción, si hubiera un cambio de concentración, porque ya conozco todas las concentraciones, si hay un cambio de presión, porque conozco el volumen, o algún cambio de temperatura, que ya conozco la temperatura, yo podría saber hacia qué lado de la reacción se va a desplazar esta al cambiar una de esas condiciones. Aquí hay un ejemplo: cambio de concentración, ¿no? Cuando aumenta la concentración del producto, para alcanzar otra vez el equilibrio, se va a desplazar la reacción hacia la izquierda, o sea, hacia los reactivos. Si decrece la concentración del producto, pues entonces los reactivos van a reaccionar más y van a producir más producto. Uh-huh. Si aumenta la concentración de los reactivos, estos de aquí, va a aumentar, se va a desplazar a la derecha, va a aumentar la cantidad de productos. Y si decrece, si decrece la concentración de los reactivos, pues la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, donde se van a conservar pues esta cantidad de reactivos. Uh-huh. Vamos a ver cómo, al afectar estas propiedades de temperatura, presión y concentración, cómo va a cambiar la reacción. Primero vamos a ver la temperatura. Uh-huh. Las ecuaciones químicas, las podemos expresar en términos de si son exotérmicas o si son endotérmicas. Cuando se lleva a cabo la reacción y se me producen mis productos, si se libera calor de esta reacción, se conoce como una reacción exotérmica, porque ha perdido calor. Espérate un momentito. Ahora sí ya. Ay, se me movió esto. Cuando nosotros tenemos una reacción exotérmica, se libera calor. Aquí lo estamos viendo sin termodinámica, pero aplicando termodinámica, vamos a tener este valor, esta H con delta. Esto es la entalpía. Vamos a ver termodinámica más al rato, en otras clases, pasando la
la química orgánica, entalpía, así. Ujú. Y la entalpía se refiere a que si el sistema gana o pierde energía, y esta energía pues es en forma de calor. Ujú. Cuando la entalpía es menor a cero, por eso aquí, fíjense cómo está menor a cero, cuando la entalpía, si ustedes se las dan, por ejemplo, les ponen delta H es igual a menos 120 kilojoules o les dan cualquier otra unidad, si el número que les dan es negativo, como aquí se ve, entonces quiere decir que se perdió energía. Como se pierde energía, lo que está pasando es que se está liberando en forma de calor. Entonces, aquí, en esta reacción, esta es una reacción exotérmica. Cuando la reacción, ujú, cuando la reacción es aquí endotérmica, como dice acá al lado, endotérmica, este valor de entalpía es mayor a cero. Quiere decir que entonces lo que va a pasar es que si les dan, porque el otro día estaban poniendo un ejemplo, no recuerdo quién puso un ejemplo de unos ejercicios, en el suyo si les ponían entalpía. Les ponían, por ejemplo, valor de entalpía igual a, no sé, por ejemplo, 300, ¿no? 300 kilojoules, ¿no? Ujú. Entonces, como el número es mayor a cero, pues quiere decir que está absorbiendo energía. Y esa energía la absorben los reactivos. Necesitas aplicarle energía a esta reacción para que se lleve a cabo. Si no le aplicas esta energía, estos dos reactivos no participan entre ellos y no se me forman mis productos. En cambio, en la exotérmica, a la hora de que reaccionan estos dos, se me forman mis productos y liberan calor. Ujú. Aquí abajo dice, podemos observar que un incremento de temperatura favorece que se consuma parte de ese exceso de calor, mientras que una disminución de temperatura favorece el sentido de que regenere parte de ese calor eliminado, ¿no? Este calor que está aquí. Ujú. Entonces, la temperatura puede afectar a la reacción si es endotérmica para que ocurra la reacción en la parte de los reactivos y si es exotérmica en la parte de los productos liberándose en forma de calor. Ujú. Ya puede ser que les pongan un valor de entalpía de o nada más les pongan esto, les pongan entalpía mayor a cero o entalpía menor a cero. Ya ustedes entonces saben que si en la entalpía, en esta reacción, se está liberando, si les ponen un valor negativo, se libera calor, o si en se está consumiendo calor. En el ejercicio que habían puesto, déjenme ver rápido si lo encuentro, otra vez, porque ya ahorita ya me llené de un montón de de imágenes de todos los ejercicios que me han mandado. Entonces, ya luego no los encuentro bien. En ese ejercicio, por ejemplo, preguntan, ¿qué cambio en una cierta ecuación favorece el desplazamiento hacia el lado derecho? O sea, hacia acá, hacia los productos. Y lo que me ponen es que me ponen un valor de entalpía. Ujú. Ponen un valor de entalpía. Ahorita voy a pasar esa imagen otra vez en el grupo. Y entonces lo que va a influir aquí es que la entalpía es mayor a cero. Aquí, en ese caso, ahorita voy a poner otra vez esta imagen en el grupo. Ahorita ya la encontré. Ahorita la subo otra vez. ¿Dónde está esto? Ahí está. En ese caso, ponen una entalpía que te dicen que es
mayor al cero. Como es mayor al cero, quiere decir que esta es una reacción, ajá, endotérmica. Entonces, para que se lleve a cabo, necesita calor. Lo que va a influir para que esta reacción se desplace hacia los productos es que tú le apliques calor para que así se me generen mis productos. Ujú. Ahorita al final, de todos modos de esto, puse unos ejercicios parecidos a esto, ¿no? Ahorita los vamos a ver. ¿Sí se entiende esta parte de cómo afecta el calor a las reacciones? Sí, profe, gracias. Dicen por ahí que sí y que sí. Bueno, ahora vamos a ver cómo afecta la variación de la presión y volumen. Ujú. Aquí tenemos gases, ¿no? Estos pueden también ser gases, pueden ser líquidos, generalmente suelen ser líquidos y gases que les afecte la temperatura. Aquí, en el caso de los gases, únicamente, o sea, aquí siempre van a ser gases, les afecta la presión que ustedes ejerzan. ¿Por qué? Porque se aumenta la presión en un sistema. Al aumentar la presión, va a disminuir el volumen, porque ustedes lo están compactando. Aquí, este pistón, le aumentamos la presión y va bajando. Entonces el volumen baja. Si el volumen baja, ujú, entonces el sistema dice se desplaza hacia donde hay un menor número de moles. Ujú. Si yo en esta reacción tengo, por ejemplo, aquí que está esta ecuación, si yo tengo una menor cantidad, por ejemplo, de mis reactivos y tengo mucho de mis productos, si yo le aumento la presión, entonces lo que va a pasar es que se va a desplazar esta reacción hacia mis reactivos, porque tengo menor cantidad de ellos. Tengo más producto y entonces al aumentarle, chocan más las partículas y se van a generar más de mis reactivos. En cambio, si tengo mucho de mis reactivos y tengo poco producto, a la hora de comprimirlos, pues estoy haciendo que los gases choquen más entre ellos y entonces, en este caso, mi equilibrio se va a desplazar hacia la formación de productos. Aquí depende de en cuál de los dos tenga una menor cantidad de moles. También dice, si la presión de un sistema disminuye, el volumen aumenta, entonces se desplaza hacia donde hay mayor número de moles. Si yo le quito la presión, y aquí tengo más moles de mis reactivos y poco de mis productos, pues entonces se va a desplazar más hacia este lado, porque dejan de chocar las partículas y entonces la reacción se me va a desplazar hacia yo tengo una mayor cantidad de estas sustancias. Aquí influye mucho pues, qué tanto los apachurro o qué tanto le libero la presión. Ujú. Aquí todos estos son gases, hidrógeno, monóxido de carbono, metano y agua. Todos estos, pues es cuando son gases. Ujú. Ahora, aquí, por ejemplo, en la concentración, que pueden ser gases o pueden ser líquidos, perdón, vamos a tener que si aumenta una concentración de una sustancia, ajá, ya cuando el sistema está en equilibrio, el sistema se desplazará de modo que utilizará parcialmente la sustancia que se adicionó. La disminución de la concentración de una sustancia, ajá, en el equilibrio, ocasionará que el sistema le permita reemplazar parcialmente la sustancia que se removió. Ujú. Y aquí la constante de equilibrio no varía. En este caso, en este ejemplo, tenemos la ecuación que tenemos acá arriba, esta reacción, que reaccionamos oxígeno con
nitrato, ¿no? Este es nitrito, este de aquí. Ujú. Este de aquí, a la hora de juntarse con el oxígeno, me forma NO2. Ahí está muy chiquito, no se ve tanto, pero este es monóxido de nitrógeno y este es dióxido de nitrógeno. Ahora sí que se le agregó un átomo de oxígeno, ¿no? Aquí vamos a ver que se hace lo siguiente. Ya cuando la reacción estaba en equilibrio, quiere decir que aquí ya se alcanzó el equilibrio. Ujú. En esta reacción lo que hacen es que le agregan más oxígeno, le inyectan mucho oxígeno aquí, ¿no? Le agregan oxígeno, pero lo que nos dice hasta arriba en este enunciado es que el sistema se desplazará de modo que utilizará parcialmente la sustancia que se adiciona. Ujú. Dice parcialmente. También dice que si hay una disminución de concentración, el equilibrio le va a permitir reemplazar parcialmente esa sustancia que se remueve. Aquí en el primer enunciado, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros le inyectamos más, más oxígeno, ¿no? Le inyectamos más oxígeno, pero no se utiliza todo. Lo que pasa es que este oxígeno que se adiciona se comienza a utilizar, pero parcialmente, un pedazo. Se incrementó, pero al final lo que se utiliza es un pedacito nada más y llega a este equilibrio. Lo que es el otro reactivo, que es el monóxido de nitrógeno, se consume, se consume este reactivo porque ya existía aquí en un equilibrio, entonces como hay más oxígeno, pues se va a crear más producto. Al haber más producto, pues se va a consumir este reactivo. Se consume un poco y baja un poco nada más. Y el producto, que es el dióxido de nitrógeno, va a incrementar, pero no porque nosotros le agreguemos un montón de oxígeno, va a aumentar así como que, dramáticamente, ¿no? Sino que solamente lo hace un poco, aumenta un poco y alcanza su equilibrio. Ujú. Entonces, aunque yo le eche aquí mucho de mis reactivos o mucho de mis productos, pues así el cambio no va a ser así como que un cambio muy espectacular, ¿no? Es un pequeño cambio, porque la reacción tiene que quedar otra vez en su equilibrio. En cambio, si yo que le hubiera añadido tanto más de este reactivo como también si hubiera existido un mayor consumo de ellos y si hubiera incrementado también mi producto. Pero nada más le estoy agregando uno de estos. Ujú. Entonces, aquí mi reacción, pues se va a desplazar, como se ve aquí, se va a desplazar hacia el lado de de los productos, porque estos se incrementaron. Al agregarle más reactivo, pues se me creó más producto, ¿no? Ahí ahí se ve aquí. Ujú. Entonces, si yo hubiera decrecido, hubiera hecho lo contrario, hubiera decrecido uno eh, de los reactivos, no lo hubiera echado tanto, o se lo hubiera extraído, pues entonces la reacción lo que hubiera hecho es que el NO2 hubiera bajado para sustituir ese reactivo que se está perdiendo. Y si hubiera generado más de se hubiera crecido un poco más. Ujú. A esto se refiere todo el principio del Le Chatelier. Y ya al final me ponen el ejemplo de los catalizadores. ¿Qué es lo que pasa con los catalizadores? Lo que estos hacen es que bajan la energía de activación. Muchas reacciones ocurren a una cierta temperatura. En esta temperatura, lo que va a pasar es que eh, ocurre esa reacción. Si tú estás a una temperatura más abajo de esa energía de activación, pues no ocurre la reacción. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos un medio interno
de 36.5, 37 grados, ¿no? Pues resulta ser que que nuestra temperatura de nuestro cuerpo, muchas reacciones no ocurren. O sea, por más que nosotros pues le andemos metiendo más de sustancias y de reactivos y de demás cosas, esa temperatura no ocurre. Las reacciones ocurren a una temperatura mayor, pero a una temperatura mayor, nuestras proteínas de nuestro cuerpo se comienzan a desnaturalizar y lo único que pasa es pues, que nos morimos. Por eso no puedes tener mucha fiebre, no puedes pasar de los 39 grados, llegar a los 40, porque literalmente te estás friendo por dentro. Cuando llegas a los 41 o 42, te tienen que echar en hielo para bajarte la temperatura, porque muchas de las proteínas y sustancias de nuestro cuerpo y esa temperatura, varias de las sustancias de nuestro cerebro, se comienzan a freír, comienzan como si fueran aceite hirviendo. Entonces, no puedes tener una temperatura tan alta. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro cuerpo? Pues, todos los cuerpos de pues, todos los mamíferos y aves. Lo que hicieron fue lo siguiente, evolucionaron para crear, todos tenemos enzimas, ¿no? Pero pues, lo que hacen nuestras enzimas es lo siguiente. Nuestras enzimas bajan la energía de activación. Esas reacciones ya pueden ocurrir vamos a suponer que estos fueran 50 grados, ¿no? Vamos a suponer que estos fueran 50 grados centígrados, ¿no? Lo que hacen es que lo bajan para que puedan ocurrir a los 36 grados centígrados de nuestro cuerpo. Entonces, o intervienen directamente para que ocurra la reacción, o bajan la energía de activación que se necesita para llevar a cabo esta reacción. De esa forma, funcionan muchos catalizadores. Así van a intervenir. Que cómo funcionan las proteínas es muy complicado, incluso hay toda una área de la bioquímica que se llama cinética enzimática, que estudia cómo se da los procesos en las proteínas para para que intervengan como catalizadores, para que rompan sustancias, unan sustancias o bajen o suban la energía de activación. Ya hasta aquí llegaríamos con la parte de cinética química. Ya nada más faltarían ver pues unos cuantos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver este sencillo. Dice, ¿cuál de los siguientes cambios ocasionaría un aumento en la energía interna de un sistema? A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería aquí? Incremento de la temperatura, disminución de la presión, incremento del volumen o disminución de la concentración. Piénsenle. Dice esta Jimena que si la A, ¿qué dicen las demás? Dice esta Jimena y esta Mayra que que la A, ¿no? Aquí en este caso, sí, efectivamente es la A. Aquí va a ser la A. ¿Por qué? Porque esta me habla acerca de la energía interna de un sistema. La energía interna siempre va a ser el calor, siempre va a ser ya sea la liberación o la absorción de energía. Y siempre va a ser eso en términos de calor. Entonces, como es calor, pues se relaciona con la temperatura, ¿no? Si aquí me hablaran acerca de de otra cosa como el volumen o el volumen del sistema interno y demás, pues ya sabríamos qué es volumen y demás cosas, ¿no? Pero como están hablando acerca
de la energía, pues la energía es la temperatura. Entonces, en este caso, pues está bien. Ujú. Vamos a ver el siguiente, que es, en toda reacción exotérmica, ujú, ¿qué ocurre? Se transfiere calor de los alrededores y el cambio de entalpía de la reacción es negativo, se transfiere calor del sistema a los alrededores y la entalpía de la reacción es negativa. Se transfiere calor del sistema a los alrededores y la entalpía es positivo, o se transfiere calor de los alrededores y la entalpía es positivo. Aquí están medio con trampa, porque léanle bien, dice, se transfiere calor de los alrededores al sistema. Y otro dice que transfiere del sistema hacia los alrededores, Ahí por ahí hay una trampa en esto. La B, dice Jimena que la B, Cintia dice que la B, Mayra dice también que la B. En este caso, la B sería la correcta, porque se estaría transfiriendo energía del sistema hacia afuera. Y entonces el cambio de la entalpía sería negativa porque se está liberando energía. Y como se libera, pues sale, ¿no? Del sistema de adentro hacia afuera. Si fuera de los alrededores hacia el sistema, como aquí, calor de los alrededores al sistema y la entalpía fuera positiva, esto sería una reacción endotérmica. Ujú. Y te ponen esta opción, esta reacción, ¿no? Casi siempre en varios ejercicios, como el que subí ahorita al grupo, lo que te ponen son reacciones, ¿no? Las reacciones como para que las veas y como para que las vayas analizando. Y te dicen, quiero que se fijen bien en la reacción, véanla bien. Dice, la reacción ocurre más rápido a, y estos van a ser presiones. ¿A qué presión ocurriría mucho más rápido? La D, dice Jimena. Aquí, en este caso, que si nada más dijo esta Jimena, en este caso sí sería la D, porque a mayor presión, mientras más apachurres al a los gases, porque fíjense cómo todos estos son gases. Este es un líquido, pero estos son gases. Tú tienes tus gases y los apachurras entre ellos, ¿no? Y entonces vas a tener más formación de estos. Mientras más apachurres a más presiones de tus gases, pues entonces se va a producir una reacción mucho más rápida. A 10 atmósferas se va a llevar a cabo una velocidad, pero a 15 se va a llevar más rápido, a 20 más rápido, y a 50 pues muchísimo más rápido, ¿no? Casi pues, diríamos que va volando, ¿no? Y eso serían, no, aquí hay una más. ¿Cuál de las siguientes parejas de condiciones aumentan la velocidad de una reacción? La disminución, dice Jimena, la D, dice aquí en las opciones, dice disminución de la temperatura y disminución de la concentración, disminución de temperatura y aumento de concentración, aumento de temperatura y disminución de concentración, o aumento de temperatura y aumento de concentración, ¿no? Decía esta Jimena que era
el D, y efectivamente pues va a ser la D, porque aquí vamos a tener puros aumentos. Es el único que incluso tiene puros aumentos, ¿no? Porque los otros manejan una disminución y disminución, o una disminución y un aumento, ¿no? Y este es el único donde te ponen aumento de temperatura y aumento de concentración. Si una reacción tú le aumentas la temperatura y aparte le echas más de los reactivos, pues se te incrementa muchísimo la velocidad en que se van a formar los productos. Ujú. Y entonces ahí terminaríamos y empezaríamos para la siguiente clase. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de la química orgánica. Ajá. No mucho, es poquitísimo. Vamos a empezar a hablar un poco de la química orgánica y ya después, para la siguiente semana, ahora sí, ya empezamos también directamente con la química orgánica. Vamos a empezar a ver directamente un poco de nomenclatura. Vamos a ver un poco de qué son los alcanos, alquenos y alquinos. Y después vamos a pasar a ver lo que son lo que es la llamada nomenclatura de los grupos funcionales, ¿no? Todo eso vamos a ver la siguiente semana. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí de esto? De estos también les voy a dejar unos cuantos ejercicios, pero no van a ser tanto. Ahorita les voy a subir unos de geometría, les voy a subir unos ¿de qué era? De geometría y de estos de equilibrio químico. Ya les había subido unos de configuración electrónica y unos de balanceo para que los vayan haciendo. No he revisado todavía si ya alguien ya lo subió, porque todavía ayer me andaban haciendo varias preguntas de eso. Entonces, ¿ya no hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces dice aquí Mayra que no, ninguna. Entonces, si ya no hay preguntas, hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy, ¿no? Nos estaríamos viendo ya sea al rato en biología, o nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿no? Ya estamos cada vez más cerca de terminar. De nada, chicas. Cada vez estamos más cerca de terminar, ¿eh? Sí, ya falta muy poquito. Sí, además de que también ya cada vez está más cerca el examen. Ya faltan bueno, para el de la UNAM faltarían como unas 2-3 semanas, ¿no? Sí, más o menos. Ajá, para el del Poli, para el de la UAM todavía falta un poquito más. Pero pues bueno, ya para la gran mayoría va a ser también el de la UNAM. Entonces, pues ya tienen que irle estudiando porque ya se les viene el peso encima. Sí, profe. Entonces, pues cualquier duda, cualquier pregunta que me quieran mandar, ya sea al grupo o directamente por WhatsApp. Si tienen alguna duda con algún ejercicio o con alguna cosa, igual me pueden mandar mensaje. A lo mejor me tardo un poco en contestarlos porque luego estoy haciendo más cosas, entonces en los que lo hago, en lo que les contesto, a lo mejor tardo un poco, pero se los paso, ¿no? Bueno, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.